Junta de Andalucía, es director de la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del Hospital Puerta del Mar de Cádiz y además es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Gaditana. Estamos en este cuarto videochat, Pregunta Diabetes, que ha tenido una repercusión enorme. Tenemos más de 60 preguntas, por tanto ha tenido muchos pacientes que están interesados en las preguntas diabetes, en preguntar al doctor Aguilar. Y en ese sentido, además, hemos abierto que la retransmisión, además de a través de la Escuela de Pacientes, se emite a través del Campus Sanofi, se emite a través de la red Guadalinfo, se emite a través de la Fundación Descubre y se emite a través del proyecto PIMEC. Por tanto, bienvenidos a todas las plataformas y esperemos que sea un videochat con mucha información que pueda ayudar a pacientes a mejorar su salud y a mejorar su diabetes. Por tanto, en primer lugar, tenemos muchas preguntas. Vamos a hacer un primer bloque sobre algunas preguntas que hacen sobre qué es la diabetes, qué síntomas tiene, de qué tipos hay, una primera bloque de preguntas alrededor de conocer algo más que es la diabetes. Bien, pues muchas gracias en primer lugar por darnos la oportunidad de conectar con tantas personas y permitir, ¿no?, la representatividad de un plan de salud específico para la diabetes, como es el que se ha desarrollado en Andalucía desde hace ya años y que nos está reportando mucha información y yo creo que también muchos beneficios, ¿no?, desde el punto de vista de la mejora de la calidad de vida de las personas con diabetes. Y que parece que es un ejemplo a nivel nacional, ¿no? El plan de diabetes es un ejemplo, ¿no?, que se toma como ejemplo de los planes de diabetes en marcha, ¿no? La verdad es que tiene un nivel de desarrollo, yo entiendo que muy importante, son ya más de 10 años desde su instauración y por lo tanto tenemos un nivel de experiencia muy contrastado, ¿no? Y nuestra participación en la estrategia nacional desde este punto de vista yo creo que ha sido muy notable. Bien, pues contestando a las preguntas, la primera pregunta sobre lo que es la diabetes mellitus, es un trastorno del control de los niveles de glucosa, de azúcar en sangre. Se puede deber a dos motivos, a veces participan los dos. Uno es un trastorno en la secreción o en la síntesis, en la formación de la hormona responsable de este control de la glucosa en sangre, que es la insulina, y el otro se puede deber a un trastorno en el efecto de la insulina. Ya sea por un motivo o por otro, este déficit absoluto o relativo de insulina conlleva una incapacidad para controlar los niveles de glucosa en sangre y esta elevación de la glucosa en sangre como consecuencia de este déficit de insulina y de la incapacidad de las células para utilizarla es lo que conlleva a largo plazo, si no se controla adecuadamente, pues problemas fundamentalmente vasculares y neurológicos que son la base de las complicaciones crónicas de la diabetes. Hay varios tipos de diabetes, pero fundamentalmente se pueden resumir en 4. Uno es el que conocemos como diabetes tipo 1, que se debe a un trastorno autoinmune, es decir, de falta de reconocimiento del propio organismo de las células productoras de insulina, que conlleva a una destrucción selectiva de estas células y por lo tanto a un déficit absoluto de insulina. Y este tipo de diabetes afecta fundamentalmente a niños y jóvenes cuando se inicia y requiere tratamiento con insulina de por vida. Y supone aproximadamente entre un 5 y un 10% de la totalidad de la diabetes. La diabetes, un número importante, ¿no? Número importante porque en esta población joven de infanto-juvenil pues afecta aproximadamente de 1 a 3 casos por cada 1000 habitantes.
La diabetes tipo 2, que es casi el 90% de la población con diabetes y que afecta pues entre un 10 y un 15% de la población adulta, por lo tanto esta es muy numerosa, se debe a un trastorno tanto de la secreción de insulina como de la acción de la insulina. Y aquí sí que la población afecta es muy numerosa y puede no requerir tratamiento con insulina durante muchos años, pero la necesidad de un control adecuado para prevenir las complicaciones es tan importante como en la diabetes tipo 1. Control, en el segundo caso control. Primero insulina, segundo caso control, ¿no? Efectivamente. Y también una característica importante de esta población es que con frecuencia se asocian otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. De hecho, la diabetes es una situación de alto riesgo de enfermedad cardiovascular, pero las personas con diabetes tipo 2 con mucha frecuencia padecen obesidad, hipertensión, dislipemia, que en definitiva son factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, con lo cual la situación de riesgo se multiplica notablemente. Es decir, cuando van asociadas diabetes con hipertensión, enfermedad cardiovascular, genera mayor riesgo para la salud de las personas, ¿no? Efectivamente, de forma muy notable. Y por último, pues existen otros dos grupos, uno muy pequeño que conocemos como diabetes por trastorno específico, antes se denominaba diabetes secundaria, y engloba multitud de situaciones heterogéneas, por ejemplo, diabetes monogénica, es decir, que hay una transmisión de padre a hijos de la diabetes de una forma predominante, o diabetes secundaria a la toma de fármacos, o diabetes secundaria a otras enfermedades. Forman una población pequeña, heterogénea, pero también importante. Y por último, la diabetes gestacional. La diabetes gestacional es la diabetes asociada al embarazo, que se resuelve en la mayor parte de los casos después del parto, pero que es el trastorno crónico más importante, más frecuente del embarazo. Y por lo tanto que en este grupo poblacional tiene mucha relevancia porque alrededor del 15% de las mujeres embarazadas padecen diabetes gestacional. Muy bien, pues por tanto ya tenemos un primer bloque de qué es la diabetes y los 4 tipos, diríamos, que hay, ¿no? 2 más importantes, pero también el de la gestacional, que también ocupa un porcentaje importante. Y un poco hay un bloque que habla de causas, ya se han hablado un poco ese déficit absoluto relativo de la insulina como una causa, pero hay una serie de preguntas que decía, ¿me podía explicar por qué tengo diabetes? Si es una causa genética, si es la comida. Alguna persona dice incluso si es castigo de Dios, ¿no? Incluso alguna persona dice los obesos somos más propensos. Él dice que lo es un poco, por tanto ya se ha hablado un poco del tema, ¿no? Pero un poco cuál sería la respuesta a estas, ¿no? Castigo de Dios, no sé si esta sería la respuesta, pero vamos. Sí, hasta Aristóteles la mayor parte de los acontecimientos que desconocíamos se debían a acción de los dioses, ¿no? Pero desde Aristóteles, bueno, y con todo el desarrollo de la ciencia en el siglo XVII y sobre todo pues con Galileo y Newton y el establecimiento de las bases de los criterios científicos, ya tratamos de buscar explicaciones, ¿no? A todos los acontecimientos. La ciencia manda, ¿no? La ciencia, efectivamente. Nosotros hacemos medicina científica, entonces las justificaciones y los argumentos, el argumentario nuestro está basado en información científica. En cuanto a la causa, depende del tipo de diabetes. Claro. Si es una diabetes tipo 1, la causa es autoinmune. En todas hay una cierta base genética de mayor o menor implicación. En la diabetes tipo MODY o monogénica, la base genética es clave, la base genética es la causa de la diabetes, pero este es un porcentaje muy pequeño de la diabetes. En la diabetes tipo 1 hay una predisposición genética, pero esta predisposición genética juega un papel relativo, no es muy importante, no más del 50%. En la diabetes tipo 2 hay muchos genes implicados en el desarrollo de diabetes, pero son genes que están relacionados también con la obesidad, con la hipertensión, con la dislipemia.
más multicausal. Es muy multicausal, y el tema ambiental es clave. De hecho, la diabetes tipo 2 se está incrementando notabilísimamente en los países donde se está incrementando la obesidad y donde el impacto de las modificaciones en el estilo de vida juegan un papel crucial. Por eso la pregunta que decía los obesos somos más propensos. Sin duda, a la diabetes tipo 2, a la diabetes sí. tipo 2, ¿no? A la diabetes tipo 2, sí. Y un poco, hay alguna pregunta, antes hemos hablado de la diabetes gestacional, y hay algunas preguntas ligadas al tema de hijos de mujeres diabéticas embarazadas, si serán diabéticos, si el hijo de una pareja de diabéticos va a ser diabético. Un poco, ¿cuál sería la respuesta a estas preguntas? También depende del tipo de diabetes. Efectivamente, si una persona padece una diabetes tipo MODY, que es un porcentaje reducido, el riesgo de que su hijo padezca diabetes es aproximadamente un 50%. Esto, afortunadamente, es un porcentaje de la población muy pequeño. Y la diabetes tipo MODY, aunque aparece en la infancia, se comporta como una diabetes del adulto, como una diabetes tipo 2. Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, de fácil y asequible buen control. En la diabetes tipo 1, si el padre o la madre tiene diabetes, el riesgo de que la padezca el hijo es aproximadamente entre un 5 y un 8%. Es decir, relativamente bajo. Y en caso de gemelos, si uno de ellos padece diabetes, el riesgo máximo del otro, si es gemelo idéntico, no es superior al 50%. Por lo tanto, también es importante decir que en la diabetes tipo 1, el 80% de las personas con diabetes tipo 1 no tienen ningún familiar con diabetes. Por lo tanto, la genética juega un papel relativo, pero no crucial. Y en la diabetes tipo 2, aunque es verdad que la genética también juega un papel relativo, el aspecto ambiental y el estilo de vida juegan un papel crucial. Por tanto, diabetes es una parte genética, efectivamente. Diabetes tipo 2, lo importante es el estilo de vida y el entorno en el cual vivimos, ¿no? En gran parte, sí. Y en el caso de decíamos, la obesidad como un elemento, ¿no?, entre otros factores que podría estar ligado a ello. Y por eso está incrementándose tanto, ¿no? Esa sería la cuestión, ¿no? Dice, por tanto, y yo creo que queda contestado, una persona nos cuenta que te puede dar la diabetes en cualquier momento de la vida. Naturalmente sí. Depende de cada tipo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Efectivamente, pero es cierto que la diabetes tipo 1, que característicamente la observábamos en niños y adolescentes, y se observa, puede aparecer en cualquier momento de la vida. Pero lo que sí es muy importante es que la diabetes tipo 2, que quedaba exclusivamente casi relegada a edades avanzadas y a personas con otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, con mayor frecuencia la estamos observando ya en población joven e incluso en población adolescente. Y la aparición de diabetes tipo 2 en adolescente ya en algunos países no resulta en absoluto nada excepcional. Pues ese me parece un elemento crucial, ¿no? El hecho de que los estilos de vida que marcan en gran parte la diabetes tipo 2 esté apareciendo en población cada vez más joven, pues eso hace que sea un problema a tener en cuenta, cómo cuidar de forma importante los estilos de vida como clave para no entrar desde la infancia. Desde la infancia. Efectivamente. ¿No? Como un elemento que no sea causal o factor causal de lo que es una diabetes, ¿no? Bien, yo creo que ha quedado muy claro. Hay una pregunta, ¿si se contagia la diabetes? Absolutamente no. No, absolutamente no. Está claro que no. Las respuestas son claras, por tanto. Hay una tercera bloque que hemos definido como diagnóstico. ¿Cómo se detecta una diabetes? Y nos preguntan también sobre cómo se detecta una hipoglucemia, una hiperglucemia. Un poco nos puede contestar alrededor de cómo detectamos que alguien es diabético. Sí, el diagnóstico de la diabetes es un diagnóstico bastante sencillo y asequible en cualquier medio en el que nos situemos. Y simplemente consiste en una determinación de la glucemia, de la glucosa en sangre, en plasma venoso, es decir, mediante una extracción sanguínea. Por lo tanto,
ante la sospecha de una persona con síntomas de diabetes, fundamentalmente pérdida de peso y poliuria, polidipsia, es decir, que gran volumen de orina y sed intensa, que son los síntomas claves para sospechar la diabetes, la determinación de la glucemia permitiría el diagnóstico o descartarlo. Pero también en cualquier persona con riesgo de desarrollar diabetes, es decir, todas las personas mayores de 45 años, o las personas con obesidad, o con hipertensión, o con dislipemia, o con antecedentes de diabetes gestacional, o con antecedentes familiares de diabetes, deberían realizarse una determinación de glucemia en plasma venoso. Así se hace en los centros de atención primaria cuando una persona acude por cualquier motivo y tiene una de estas características para descartar diabetes. Porque un tema también muy importante es que alrededor del 30% de las personas que padecen diabetes lo desconocen y por lo tanto no están realizando tratamiento para la diabetes y para la prevención de sus complicaciones. Por lo tanto, un elemento importante es saber para actuar, ¿no? Efectivamente. Por tanto, es fundamental que la gente sepa que determinados síntomas pueden ser objeto de una diabetes y luego también, a partir de cierta edad, el hecho de los controles si ocurren determinadas circunstancias, como decíamos, hipertensión... Efectivamente, factores de riesgo de diabetes. Perfecto. Por tanto, ya tenemos otro elemento muy importante. Hemos dicho que es fundamental el hecho de un buen estilo de vida desde la infancia para que no aparezcan estos casos de diabetes. Para prevenir la diabetes. Para prevenir la diabetes que decíamos antes, que aparecen ya en edades más tempranas, ¿no? Y por otra parte, el hecho de saber si uno es diabético para poder tratarse lo más pronto posible, ¿no? Efectivamente. Serían dos elementos clave, ¿no? Dos elementos claves relacionados con la diabetes tipo 2. Desafortunadamente, la diabetes tipo 1 actualmente no tenemos medios para prevenirla. Y además la diabetes tipo 1 aparece de forma abrupta. En la diabetes tipo 1 lo importante es hacer un diagnóstico precoz, inmediato, para comenzar el tratamiento de forma inmediata. En la diabetes tipo 2 tenemos métodos de prevención, esto es clave. El estilo de vida permite prevenir la diabetes en más del 50% de la población con riesgo, por una parte, y por otra parte, métodos de diagnóstico precoz, es decir, detección en personas con riesgo de desarrollar diabetes y que probablemente la padezcan y que lo desconocen. Muy bien. Por tanto, estilo de vida y detección precoz, serían las dos claves, ¿no? Porque de alguna forma, si alguien, decía antes que no se conoce que ese es diabético, por tanto, la diabetes va afectando al cuerpo, ¿no? Por tanto, eso puede generar complicaciones, ¿verdad? Efectivamente. ¿Qué tipo de complicaciones puede tener? Nos preguntan sobre neuropatías, retinopatías, por tanto, preocupación por los ojos, preocupación por los riñones, ¿no? Es decir, hablan de nefropatía, de retinopatía diabética, de neuropatía diabética, un poco... ¿Cuáles son las complicaciones posibles? Efectivamente, cuando se estudia la población con diabetes encubierta o diabetes desconocida, entre un 30 y un 40% de estas personas ya padecen alguna complicación de la diabetes. De ahí la importancia de ese diagnóstico precoz para prevenir la aparición de complicaciones siempre que se pueda y si no al menos retrasar su aparición. Y efectivamente estas complicaciones que han mencionado pues son las complicaciones de la diabetes, claro. Esto está dando lugar a que la diabetes tenga un impacto muy importante desde el punto de vista sanitario, puesto que si estamos hablando de alrededor de un 15% de la población adulta andaluza en nuestro medio con diabetes, pues que la afectación de la retina y la afectación del riñón pues erijan en las primeras causas respectivamente de ceguera y de insuficiencia renal, y que la afectación de los nervios pues conlleve a un alto riesgo de desarrollo de lo que conocemos pie diabético, que es las complicaciones en el pie de la diabetes, que con frecuencia se complican de forma grave y que desafortunadamente también se erigen en una causa primaria de amputación de origen no
no traumático. Por lo tanto, prevenir todo este tipo de complicaciones es básico, ¿no? Por tanto, yo creo que queda contestada una pregunta que teníamos de un paciente que decía ¿por qué tengo que cuidarme los pies? ¿no? Efectivamente. La respuesta que para prevenir ¿no? la amputación, el pie diabético y la amputación, el pie diabético en los pacientes diabéticos, ¿no? Por tanto, todo eso nos viene a decir la importancia del diagnóstico precoz, ¿no? Retrasar, ¿no? Y tratar efectivamente, más precozmente las posibles complicaciones que tenga la diabetes, ¿no? Correcto. Un poco hablando ya ha salido mucho, pero hablan de, un paciente nos dice, ¿tiene cura? ¿Qué tratamientos hay? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Nos pregunta Antonio. También es una pregunta muy amplia porque depende del tipo, ¿no? de diabetes, efectivamente. Naturalmente, ¿no? Sí, aquí jugamos siempre con los diferentes tipos de diabetes. Sí, actualmente la que mejor se cura es la diabetes gestacional, porque la mayor parte de las veces después del nacimiento del niño o de la niña, pues se resuelve. Aunque esta persona queda con un mayor riesgo de desarrollar diabetes en el futuro, pero la mayor parte de las veces se resuelve. Es decir, que el resto que bastaría con un control, en todo caso. Efectivamente, en el embarazo. Y medidas de prevención después, tras el parto, correcto. El resto de los tipos de diabetes, desafortunadamente hoy no tiene curación, aunque hay elementos muy prometedores, ¿no? En un futuro a corto o medio plazo. Por tanto, podemos dar esperanza a los diabéticos en ese sentido, elementos prometedores para su tratamiento, porque absolutamente. Hay una persona que se llama Mateo, nos dice, ¿es posible decir adiós a la insulina? Ojalá, pero desafortunadamente no. Actualmente la insulina salva las vidas de las personas, de todas las personas con diabetes tipo 1 y muchas de las personas con diabetes tipo 2, y evita muchas complicaciones en las personas con diabetes tipo 2. Así que la insulina es uno de los fármacos más importantes que disponemos actualmente, más útiles, ¿no? Y más útiles. Merecieron el premio Nobel sus descubridores en los años 20 y sigue erigiéndose en uno de los fármacos más importantes de los que disponemos, junto probablemente con los fármacos anestésicos, antibióticos y algunos pocos más. Por tanto, de los medicamentos estrella, diríamos, absolutamente, que tienen, dentro del arsenal terapéutica de cualquier médico, por tanto, la utilización de la insulina es algo esencial. Esencial, absolutamente. Hay algún paciente que nos comenta, ya dentro de la insulina, dice, me inyecto insulina rápido, ¿puedo cambiarla a la ultra rápida? Es Javier que nos lo pregunta. Sí, hay dos tipos de insulina rápida. Una es la insulina humana, que tiene un efecto que se inicia aproximadamente entre 1 y 2 horas de la inyección y perdura aproximadamente hasta las 6-7 horas de la inyección. Y otros preparados que se denominan análogos de la insulina, que son modificaciones de esta insulina humana, que tienen un efecto más rápido e inmediato. El efecto prácticamente se inicia a los 10 minutos de la inyección y perdura hasta 3 horas. Tienen perfiles, por lo tanto, diferentes, ¿no? Y dependiendo de las características del paciente, pues recomendamos uno u otro tipo. Y eso su médico de cabecera, su endocrino sería efectivamente el indicado para recomendarle un tipo u otro. Generalmente los análogos, como se circunscriben mejor al periodo de elevación de la glucemia tras la comida, tiene este perfil más adaptado al control de la glucemia postprandial y por lo tanto de después de la comida. La insulina humana cristalina, que tiene un efecto también rápido, pero su acción es más duradera, tiene un efecto más allá del efecto del control postprandial. Hay un paciente que nos comenta la posibilidad de tomar hipoglucemiantes e inyectarse insulina al mismo tiempo. Sí, por supuesto. En personas con diabetes tipo 2, no en personas con diabetes tipo 1, donde los agentes orales no tienen efecto, indicación, no tienen efecto, pero en personas con diabetes tipo 2 sí que el primer paso de la insulinización es mantener los agentes orales, o al menos parte de los agentes orales, e iniciar el tratamiento con insulina, la mayor parte de las veces con carácter nocturno, y el control glucémico diurno con los agentes orales. Esto es cómodo, por lo tanto, con una sola dosis de insulina
muchos pacientes pueden estar durante muchos años con esta pauta antes de llegar a una insulinización completa. Perfecto, pues ya tenemos una respuesta para nuestros pacientes. ¿Hay en el tema del tratamiento, hay gente que habla también del tema de trasplantes de páncreas, trasplantes de células, el tema de las células madre? ¿Qué hay que decir al respecto? ¿Cómo está el tema? Preguntan, ¿han tenido éxito? En concreto, Pepe nos pregunta sobre las células madre. Aquí hay diferentes situaciones. Una de las preguntas ya es una realidad. Es decir, muchos pacientes que requieren trasplante de riñón ya se trasplantan también de páncreas, y en nuestra comunidad autónoma el trasplante riñón-páncreas ya es una realidad para la mayor parte de los pacientes que requieren trasplante de riñón por insuficiencia renal avanzada. El trasplante... ¿Sobre células madre? Hay también otra situación que es el trasplante de páncreas aislado. El trasplante de páncreas aislado también es una indicación para pacientes con diabetes tipo 1 muy inestable, con un grado grave de irregularidad en el control y con descompensaciones agudas graves y frecuentes. Y también lo estamos realizando, trasplante de páncreas aislado. Serían casos muy concretos. Muy concretos, hacemos 2 o 3 casos al año en Andalucía tan solo. Inestabilidad muy severa en pacientes con diabetes tipo 1, porque estos pacientes, una vez que se trasplante, es verdad que quedan liberados de la insulina, pero requieren inmunosupresión, que es un tratamiento por el hecho del para evitar el rechazo, ¿no? Y por lo tanto es un tratamiento mucho más potente que el propio tratamiento con insulina. Por tanto, ya hemos dicho trasplante de páncreas y riñón por una parte y trasplante de páncreas aislado en casos muy concretos, ¿no? Efectivamente. Y eso es una realidad en Andalucía hoy. Hoy, ambos casos. Ambos casos, muy bien. Investigación, trasplante de islotes pancreáticos. El trasplante de islote pancreático es una actividad que está en marcha en proyectos de investigación. Es una técnica bastante menos cruenta, porque se infunden los islotes a través de una canalización de una vía circulatoria en el hígado, pero requiere también inmunosupresión, y es un modelo actualmente en ensayo clínico terapéutico en muchos países del mundo. Y por último, el futuro. El futuro pueden ser las células madre. Si nosotros conseguimos a través de células madre una fuente ilimitada de células productoras de insulina que además podamos regular, esto sería pues absolutamente idílico desde el punto de vista del tratamiento para la diabetes, puesto que dispondríamos de una fuente ilimitada de células que podríamos trasplantar, y si además se obtienen del propio paciente no requerirían inmunosupresión, y ya nos aproximaríamos con mucho al tratamiento curativo, si no etiológico, sí desde el punto de vista terapéutico de la diabetes, y probablemente a esta pues relegación de la insulina a un segundo plano. Y de eso hablamos de futuro lejano, futuro cercano, o es difícil prever. Bueno, ahora ha habido una comunicación muy importante, ¿no?, de clonación de células del propio individuo. Por lo tanto, si podemos clonar las células del propio individuo y podemos diferenciarlas a células productoras de insulina, podríamos aproximarnos a este autotrasplante de células madre clonadas y diferenciadas a células productoras de insulina, y por lo tanto se están estableciendo los primeros pasos para este futuro tratamiento de la diabetes. ¿Cuándo? Pues yo creo que no deberíamos de establecer fechas, ¿no? Porque... No dar expectativas falsas. Expectativas falsas, porque nos preocupa muchísimo que personas con diabetes puedan descuidar sus tratamientos y sus cuidados pensando que la curación está próxima, y esto sería un grave error por nuestra parte, ¿no? Lo importante es que se cuiden, que se traten, que se controlen. Efectivamente, ¿no? Que tenemos muchos medios para ello,
y que se sigue, el futuro vendrá, ¿no? Y mantener una puerta abierta a la esperanza con argumentos suficientes, ¿no? Pero nunca que pueda permitir una relajación, ¿no? Ni en el tratamiento ni en los cuidados. Eso nos parece un elemento fundamental, ¿eh? Es decir, que mantener el control de la diabetes es el elemento clave, ¿no? Con los medios que tenemos con actualmente. Los medios que tenemos, tanto terapéuticos como de estilos de vida, ¿no? Que serían los dos elementos básicos, ¿no? Y de controles de su estado, ¿no? Por parte de los profesionales sanitarios. Nos llegan algunas preguntas que han entrado por Twitter que no teníamos pero que van sobre el tema de la insulina y los tratamientos, ¿no? Esta es una entrevista en directo y por tanto los pacientes nos llegan preguntas. Dice, ¿un diabético puede desestabilizar su dosis de insulina no cuidando su dieta? Sí, por supuesto. La dosificación y la estrategia del tratamiento insulínico se ha de hacer en relación con muchos otros factores, porque hay muchos factores que modifican los niveles de glucosa en sangre, la glucemia, y son fundamentalmente la alimentación, la actividad física, el estrés y los fármacos. Y otros muchos, pero fundamentalmente estos son cuatro como claves, fármacos, estrés, comida y ejercicio físico. Efectivamente. ¿No? Y la comida, ¿por qué tiene tanta importancia? Porque es la comida la que aporta los principios inmediatos que requerimos para el mantenimiento de nuestra estructura orgánica y el aporte energético. Y más del 50% de estos principios inmediatos, las calorías las aportan los hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono se absorben en forma de glucosa o compuestos muy elementales parecidos a la glucosa. Y por lo tanto tienen una intervención clave en los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto tenemos que adaptar las pautas de insulina a esta ingesta de principios inmediatos en forma de hidratos de carbono que intervienen directamente en los niveles de glucosa en sangre. Tenemos que adaptarlo a la actividad física, tenemos que adaptarlo a los fármacos que también pueden interferir en los niveles de glucosa en sangre. Y tenemos que adaptarlo también a situaciones de estrés, tanto físico como psicológico, que también pueden modificar los niveles. Por tanto, la clave es adaptar en función de la actividad física y de la alimentación principalmente, y también hemos dicho de fármacos. Efectivamente. Y esta adaptación se ha de hacer fundamentalmente mediante indicaciones de los profesionales, pero la participación, la responsabilidad y la actividad del paciente en ello es clave. Por tanto, el papel tiene que ser activo en ese sentido, ¿no? Absolutamente. Tener claro qué cosas pueden ocasionarle mejoras. Efectivamente. Y hacerlas, ¿no? Esa sería un poco la clave. Ligado a eso, un paciente también nos pregunta sobre las bombas de insulina. ¿Cualquier persona puede utilizarlas? No, las bombas de insulina son sistemas que nos permiten infundir insulina a nivel subcutáneo, como las inyecciones de insulina, pero de forma continuada. Y en relación con las comidas o con situaciones de incremento o de descenso de la glucemia, podemos adaptar estos ritmos de infusión e incluso aportar bolos suplementarios de insulina. ¿Cuándo aplicamos estos sistemas? Pues estos sistemas actualmente lo aplicamos, es una prestación de nuestro sistema sanitario en personas con diabetes tipo 1 que no se controlan adecuadamente con la multiinyección de insulina. Es decir, solo tienen esta indicación. Personas con multiinyección de insulina y que a pesar de ello no se consigue un control adecuado de su metabólico, de la glucemia, ¿no? Por tanto, para personas concretas. Concretas. ¿No? Muy bien. Dos preguntas más sobre el tema de complicaciones. Una persona nos pregunta sobre si el glaucoma se desarrolla con la enfermedad. El glaucoma no es una complicación específica de la diabetes. Aparece con más frecuencia en personas con diabetes, pero no es una complicación específica de la diabetes.
Y una segunda pregunta es si las hipoglucemias severas continuas pueden generar complicaciones. Sí, las hipoglucemias severas son el mayor problema del tratamiento de la diabetes, sin duda, y sobre todo el tratamiento con insulina. Y pueden presentar diversos tipos de complicaciones. El primero inmediato son los accidentes causados por la hipoglucemia severa, puesto que hay un trastorno del mantenimiento de la vigilia, del estado de conciencia, y por lo tanto la prevención de accidentes es un elemento clave en personas con riesgo de hipoglucemia grave. Pero también personas que sufran hipoglucemia grave de repetición pueden sufrir daño neurológico, daño cerebral. La mayor parte de las veces, afortunadamente, es reversible, pero a veces incluso puede ser irreversible. Por lo tanto, la persona con diabetes, en los objetivos de su tratamiento, tiene varios retos. Tiene el reto de la prevención de las complicaciones crónicas, pero tiene también el reto de la prevención de las complicaciones agudas. Y dentro de las complicaciones agudas, la más frecuente e importante para las personas en tratamiento con insulina y algunas personas también en tratamiento con agentes orales son las hipoglucemias graves. Este también es un reto importantísimo para las personas con diabetes. ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo establecer objetivos de control evitando en todo lo posible la aparición de hipoglucemias graves? Por tanto, un tema muy importante. Muy importante, porque la hipoglucemia grave se define como aquella hipoglucemia que el paciente requiere de una tercera persona para poderla tratar y poder salir de ella. Salir de la situación. De la situación. Bueno, yo creo que en el tema del tratamiento han salido muchas cosas y en el tema de las complicaciones. Me gustaría terminar este bloque preguntando un poco. También ha salido el tema de la investigación futura, ha hablado del tema de los ensayos clínicos futuros, de los trasplantes también. ¿Por dónde va el plan integral de diabetes? ¿Por dónde tiene las investigaciones? ¿Por dónde está fomentando la investigación en Andalucía para mejorar todo lo que sea avanzar en el tema del tratamiento y el control de la diabetes? Sí, perdóname que me extienda aquí solo 2 minutos, intentando sintetizar lo que nosotros tratamos de hacer con un plan integral. Un plan integral lo que intenta es abordar todas las situaciones que conlleva la aparición de la diabetes en nuestra sociedad. Es decir, cómo prevenirla, cómo organizar la atención sanitaria, cómo organizar la atención y la prevención de las complicaciones, cómo informar a la ciudadanía, cómo informar a los pacientes, cómo desarrollar la educación terapéutica, la educación diabetológica, cómo formar a formadores, cómo establecer estrategias de comunicación que sean efectivas y cómo proponer qué es lo que hay que hacer ante una persona con diabetes, quién lo tiene que hacer, cómo, cuándo, por qué y en qué base científica nos basamos. Bien, pues todo esto lo tratamos de abordar desde el Plan Integral de Diabetes a través de 9 estrategias específicas, ¿no? Una, sobre la que me pregunta, sobre investigación. Tenemos 2 líneas actualmente en marcha fundamentales, ¿no? Y una tercera en ciernes. Las 2 primeras es cómo prevenir la aparición de retinopatía diabética, es decir, cómo prevenir la ceguera en la población con diabetes. Y para ello estamos trabajando con nuestro programa de detección precoz de la retinopatía diabética en toda Andalucía. Se han explorado ya más de 250.000 de personas con diabetes, se han hecho más de 350.000 exploraciones y hemos detectado retinopatía diabética en más de 25.000 personas y grave en casi 2.000. Por lo tanto, estamos viendo cómo
podemos con este programa hacer un seguimiento más estrecho de la retinopatía diabética, cómo podemos optimizarlo y cómo podemos llegar a toda la población con diabetes que requiere este cribado de la retinopatía diabética para prevenir la ceguera. Establecer tratamientos precoces y prevenir la ceguera. Ese es el primero. Y el número muy importante, ¿no? 2.000 personas, ¿no? Sería, por tanto... Efectivamente, 2.000 personas con retinopatía grave, ¿no? Y más de 25.000 con retinopatía, por tanto, que lo desconocían. Efectivamente, por tanto, esa detección precoz ha servido para poder tratar mejor y más rápidamente, ¿no? Efectivamente. Personas, ¿no? Tanto, una línea de investigación actual es cómo optimizar el programa en términos de con qué frecuencia tenemos que hacer la exploración, cómo tiene que ser el tratamiento de las fotos del fondo de ojo, cómo podemos utilizar nuestro programa no solo para detectar retinopatía, sino también para hacer un seguimiento de la retinopatía leve, etcétera. Y mejorar, por lo tanto, la atención a la retinopatía grave. Y el otro tema de investigación en el que estamos inmersos es un proyecto europeo que se coordina desde la Consejería y desde el propio Sistema de Salud Público de Andalucía, y que consiste en un programa de telemedicina orientado a dotar al paciente de herramientas y habilidades para hacerle corresponsable y asegurar su participación en la gestión de su proceso. Es una definición, yo entiendo, un poco enrevesada, pero es lo que antes comentaba de fomentar al paciente activo. Por lo tanto, ¿qué herramientas podemos poner a disposición del paciente para que participe de forma más activa en todo lo que implica su enfermedad? Tratamientos, cuidado, prevención de complicaciones, calidad de vida, alimentación, actividad física, en todos estos elementos. Y este es un proyecto que ya hemos comenzado en Andalucía. Nosotros participamos con diabetes, otros países lo hacen con otros procesos crónicos, porque es un proyecto europeo orientado a conseguir estos objetivos en el paciente crónico. Pero sin duda el paciente crónico por excelencia es el paciente con diabetes. Y por último, tenemos también actividades para un proyecto de integrar todas nuestras bases de datos para podernos aproximar más y mejor a la realidad de la diabetes en Andalucía y poder proponer acciones y actividades en aquellas áreas que más lo requieren y por lo tanto ser más selectivos y más efectivos y eficientes. Muy bien. Y en este papel del plan de diabetes que intenta conseguir un papel más activo del paciente, colabora la Escuela de Pacientes con estas actividades y con la formación de pacientes, naturalmente siempre de forma muy estrecha con el plan de diabetes que dirige Manolo Aguilar. Yo creo que ahora ya tenemos una buena parte. Tenemos ahora algunas preguntas sobre el tema de prevención y consejos. Ya ha salido el tema de prevención, pero yo creo que nunca es poco lo que hay que decir sobre prevenir, ¿no? Prevenir y controlar, ¿no? Que serían dos palabras que han salido claves, ¿no? Tratar la tercera, pero prevenir y controlar son dos elementos. Pregunta a un paciente, ¿qué se puede hacer para prevenir esto? Lo dice, esto tan importante como es la diabetes que afecta a tanta gente, ¿no? Ya han salido muchas cuestiones, pero no cuesta repetir cuestiones sobre eso, ¿no? Sí, yo pienso que es muy importante comunicar que la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional se puede prevenir en la mayoría de los pacientes. Y la prevención está establecida en unos elementos que están contrastados y que se han demostrado eficaces, y es en un modelo de estilo de vida basado en una alimentación que conocemos como la alimentación mediterránea, y por lo tanto rica en vegetales, en legumbres, en frutas, con aporte de grasa no saturada, fundamentalmente a expensas del aceite de oliva, y que cada vez se extiende más al concepto de cultura mediterránea, es decir, que esto tendría que venir suplementado
con la actividad física frecuente, que no requiere en absoluto de ser competitiva, sino al menos andando 1 hora cada día, y con un modelo de sociedad que fomente pues las relaciones interpersonales y por lo tanto disminuya en todo lo posible la situación de estrés. Por tanto, estos 3 elementos serían modificación y disminución del estrés, actividad física aeróbica adaptada a cada persona y un sistema de alimentación basado en nuestra dieta mediterránea serían los elementos claves que han demostrado ser eficaces en la prevención de la diabetes. Caminar cada día, ¿no? Decía, un elemento esencial, fruta y verdura como otro elemento, grasas no saturadas, utilizar el aceite de oliva, que sería otro elemento, y pocas situaciones estresantes, diríamos, como un tercer, cultura mediterránea, ¿no? Cultura. Es decir, que de eso sabemos en Andalucía, por tanto, fomentar eso y no perderlo vías del sedentarismo y vías de comer demasiado comida basura, ¿no?, que se habla en estos momentos, ¿no? Efectivamente, hay elementos que también son muy importantes, ¿no?, y es el nivel socioeconómico y cultural. Estos elementos no pueden quedar relegados, puesto que sabemos que una persona con un nivel socioeconómico muy bajo tiene un riesgo hasta 5 veces superior para desarrollar diabetes que una persona con un nivel socioeconómico elevado, es decir, que una persona analfabeta tiene un riesgo de desarrollar diabetes mucho más elevado que una persona universitaria. Por lo tanto, también es un compromiso de las autoridades políticas, de nuestra administración, de nuestro sistema educativo, de toda la sociedad, la prevención de la diabetes y no relegarlo solo a la responsabilidad individual. Yo creo que aquí también hay una importante responsabilidad colectiva y social que nos implica a todos. Por ejemplo, los alimentos con mayor densidad calórica, lo que llamamos dieta basura, son alimentos mucho más baratos que lo que recomendamos como dieta mediterránea. Evidentemente, si una persona tiene pocos recursos económicos y lo prioritario es alimentarse, acudirá a estos elementos, lo más barato que los que tienen mayor densidad calórica y lo menos recomendable. Por lo tanto, el tema educacional, el tema educativo, el tema de formación es un reto de toda la sociedad que yo creo que tendríamos que situarlo en los primeros escalones de nuestra intervención. Por lo tanto, la educación en general como prevención, ¿no? Absolutamente. Es decir, ¿no?, como elemento social que tiene que enmarcar luego el componente individual de cada persona, ¿no? Absolutamente. Y una cosa, hemos hablado de prevención y el autocontrol. ¿Funciona el autocontrol de los pacientes diabéticos? Antes hemos hablado de la importancia del autocontrol, pero es importante, está claro, que se controlen, es fundamental, pero ¿funciona el autocontrol de los diabéticos? ¿Se controlan bien los pacientes diabéticos? Bien, pues hay una gran variabilidad. Va por barrios. Efectivamente. Y la verdad es que el perfil del paciente con diabetes que se controla bien es, efectivamente, es el paciente activo, es el paciente implicado, es el paciente al que le llega todos los mensajes de la educación terapéutica en diabetes, ¿no? También es el paciente que tiene un nivel educativo que lo hace ser receptivo a todos estos mensajes, ¿no? Por tanto, de nuevo el paciente activo y el paciente participativo y corresponsable. Es fundamental, ¿no? Y en ese sentido. Dice, unos pacientes nos preguntan sobre las aplicaciones móviles, que cada vez hay más, como todo el mundo tiene móvil, más aplicaciones móviles, y también se habla de la utilidad de las aplicaciones móviles y de las redes sociales para que entre pacientes puedan ayudarse. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Sí, yo creo que sin duda las nuevas tecnologías son herramientas que tenemos que incorporar a la educación terapéutica, a la comunicación, a la información y a la ayuda entre personas con diabetes, ¿no? O personas
implicadas en el mundo de la diabetes y también a la comunicación entre profesionales y personas con diabetes. Por lo tanto, esto yo creo que es una herramienta clave ya de presente y que lo será aún más en el futuro. Y algún paciente nos pregunta, hemos hablado de la importancia de hacer ejercicio físico regular, ¿no?, de caminar cada día, por ejemplo, pero nos pregunta un paciente si puede hacer deporte. No sabemos si es hacer deporte de competición o no, pero ¿qué se podría hacer? ¿Se puede ser deportista y diabético? Absolutamente, y además hay grandes deportistas que padecen diabetes. Y el deporte de competición ha de estar en cierta forma regulado, programado y monitorizado por profesionales, puesto que hay que ajustar el tratamiento, hay que ajustar los controles, hay que ajustar la alimentación, hay que hacer numerosos ajustes que requieren la participación de profesionales. La actividad deportiva con carácter leve o moderada, es decir, pues la natación suave, la caminata pues algo exigente o la carrera muy suave, que implica pues un incremento del gasto energético y de las pulsaciones menor del 60 o el 70% del límite máximo, no requieren consideraciones especiales. Pequeños ajustes en el tratamiento y en la alimentación suele ser suficiente, porque el deporte sí implica un mayor consumo de glucosa y una mayor sensibilidad a la acción de la insulina, que si el deporte se prolonga más de 1 hora y es de intensidad media, este efecto perdura durante 24 horas. Por lo tanto, el riesgo de hipoglucemia en personas que realizan deporte es mayor y han de tomar precauciones tanto con la alimentación como con el tratamiento. De eso hay una, Sofía nos pregunta si es mejor, dice, ¿es verdad que es mejor que los diabéticos hagan deporte en grupo? Dice que lo dice porque a veces su marido, que es diabético, le asusta que salga solo corriendo. ¿Cuál sería la recomendación en ese sentido? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, la persona con diabetes que tiene riesgo de hipoglucemia grave no debería realizar deportes de riesgo solos, por el riesgo de hipoglucemia grave, de pérdida de conciencia y que no pueda ser atendido. Pero deportes suaves y deportes que no impliquen un alto riesgo de hipoglucemia grave, y sobre todo en personas que toman medidas para prevenirla, se podrían hacer perfectamente sin necesidad de hacerlo en grupo. Y algunas preguntas sobre la comida. Nos pregunta, ¿puedo comer de todo? ¿Puedo comer algún dulce? La persona con diabetes prácticamente puede comer de todo. Lo importante es que realice una alimentación equilibrada, que tenga en consideración las prescripciones de los principios inmediatos, sobre todo de carbohidratos, que sean complejos y que hayan acompañado por una ingesta importante en fibra y que se distribuyan de forma adecuada a lo largo del día. La ingesta de dulce en general no la recomendamos, porque el dulce tiene un efecto hiperglucemiante inmediato, pero si toma algún dulce lo puede tomar en pequeña cantidad, que no sea superior al 10% de los hidratos de carbono que ha ingerido, y sobre todo después de la comida, para así enlentecer la absorción de glucosa. Muy bien, por tanto ya tenemos algunas respuestas sobre ejercicio físico, sobre comida. Tenemos algunas cuestiones sobre problemas de sexualidad de los diabéticos. Una persona dice, ¿qué problemas pueden tener los diabéticos? Mi vecina dice que su marido ya no funciona, ¿qué puede hacer? Y nos preguntan qué se hace desde el plan de diabetes para ayudar a los temas de sexualidad. También tenemos alguna persona que ha estado en talleres de sexualidad de la Escuela de Pacientes que pregunta sobre ese tema. En concreto, Miguel nos pregunta sobre el tema. Bien, en la mujer la diabetes, salvo en mujeres con complicaciones muy avanzadas de la diabetes, no tiene reconocido un papel de interferencia en su deseo sexual o en su actividad sexual específico, aparte
de un problema crónico de salud, como podría ser cualquier otro problema crónico de salud. En el varón es verdad que la diabetes es la causa de disfunción eréctil orgánica más frecuente, pero la causa más frecuente de disfunción eréctil en el varón, de impotencia por tanto sexual, en el varón son los trastornos psicológicos. Por lo tanto, es probable que muchas personas con diabetes realmente por la preocupación de la diabetes, por la preocupación de la funcionalidad sexual, ya se inhiban en sus relaciones sexuales, ¿no? Cuando hay trastornos orgánicos, actualmente afortunadamente hay tratamientos muy eficaces para recuperar la potencia sexual, la erección y las relaciones sexuales mediante agentes orales. Esto ha revolucionado realmente el mundo de la medicina y el trastorno de la disfunción eréctil, y ya muy pocos pacientes realmente requieren inyecciones en el pene para recuperar la erección, y sobre todo las prótesis, ¿no?, que antes desafortunadamente eran mucho más frecuentes. Por lo tanto, primero, probablemente en muchos casos la causa tenga un componente psicológico importante. Segundo, en los casos de organicidad por complicaciones de la diabetes, la mayor parte de los pacientes responden a tratamientos por vía oral con comprimidos específicos para ello, y en pacientes que incluso no haya esta posibilidad, existe el tratamiento con inyecciones y la prótesis. Para nuestros pacientes que nos estarán oyendo, si hay más dudas sobre el tema sexualidad, tenemos un blog de sexualidad que pueden entrar. Incluso también desde la Escuela de Pacientes están haciendo talleres para mejorar la formación de los pacientes, porque las preguntas sobre sexualidad, no solo en pacientes diabéticos, sino en pacientes crónicos en general, claro, son muy frecuentes y habitualmente están ahí. Tenemos alguna pregunta que hablan del papel de la Escuela de Pacientes, pero que hablan de algún formador, Carlos, que habla de que está muy contento con su labor, y alguna persona que estuvo en algún taller del tema de ejercicio físico. Por tanto, agradecemos las valoraciones positivas que nos hacen al trabajo de la Escuela de Pacientes, que, como decíamos antes, trabaja para el plan de diabetes con una de las líneas a desarrollar que estamos haciendo. Una pregunta que nos llega también, y es si hay algún tratamiento para las hipoglucemias. Sí, claro. Es decir, dicen, son muy frecuentes y por tanto, ¿qué hacer ante ello? Es una pregunta que nos acaba de entrar por Twitter. Sí, una vez que se establece la hipoglucemia, el tratamiento inmediato es la ingesta, la toma de azúcar o de hidratos de carbono de absorción rápida. Si la persona está inconsciente, pues la administración intravenosa o bien la administración de un producto que se denomina glucagón, que también es muy efectivo. Pero el mejor tratamiento de las hipoglucemias es la prevención, sin duda. Yo comprendo que y el control. Yo comprendo que la prevención es compleja, porque antes comentaba que influyen muchos factores: actividad física, alimentación, tratamiento, estrés, etcétera, tanto para la hiperglucemia como para la hipoglucemia. Pero sin duda este es un reto para las personas con diabetes, el conocimiento de todos estos factores, y es la persona con diabetes la que realmente mejor puede prevenir la aparición de complicaciones de hipoglucemias graves. Tenemos algunas preguntas concretas. Ya estamos terminando. Llevamos ya una hora con preguntas. Se me ha hecho corta. Dice Pedro, que es un diabético, dice: ahora que viene el verano, ¿qué precauciones debo tomar para ir a la playa? ¿Algún consejo específico? ¿Alguna precaución especial para ir a la playa siendo diabético? Efectivamente, pues la primera precaución es llevar consigo algún tipo de alimento, porque probablemente durante su permanencia en la playa realizará más actividad física, probablemente requiera ajustar la dosis de insulina, incluso disminuir en algo su dosis de insulina habitual. En tercer lugar,
no bañarse alejado de la playa, sobre todo si tiene dudas sobre su nivel de glucemia en el momento del baño, y avisar siempre que se bañe, si lo realiza solo, dónde está ubicado, y por si surge la necesidad de localizarle, ¿no? Todas estas medidas y sin duda la determinación de la glucemia capilar y el ajuste de insulina y la adecuación de la alimentación son las bases para prevenir problemas. Por tanto, como ven, la clave es conocerse bien, ¿no? Efectivamente. Para controlarse mejor, ¿no? Diríamos, sería la clave. Por tanto, ser un paciente activo para que el control sea lo más eficaz, conocerse qué puede hacer para saber qué puede comer, qué ejercicio puede hacer. Efectivamente. Y si es una persona que tiene neuropatía diabética, es decir, que tiene problemas en los pies porque ha perdido sensibilidad, pues es fundamental no andar descalzo por la playa, puesto que puede sufrir heridas e incluso complicaciones de heridas ya existentes y sobreinfecciones, incluso sin detectarlo, ¿no? Porque una de las complicaciones de la neuropatía es la pérdida de la sensibilidad, no solo táctil, sino también al dolor. Por tanto, un elemento que antes ya había salido, el tema del pie, ¿no? Como un elemento esencial para el cuidado y el control del mismo. Hay una persona que nos dice que es diabética y está diagnosticada, es insulinodependiente, está recién diagnosticada. Dice que está a la espera de una intervención de reducción de estómago y habla de si puede tener complicaciones más de lo normal y si después, con el tipo de alimentación, tiene que cuidarse algo. Esa es la pregunta que nos hace el paciente. Depende del tipo de cirugía que se someta. No sé si será una reducción solo gástrica o incluirá un bypass, es decir, una adecuación del tubo digestivo a la absorción de los alimentos. En cualquier caso, probablemente necesitará una readaptación importante tanto de las dosis de insulina, de las pautas de insulina, como de la alimentación actual. Pero lo más probable, si asume este reto y se adapta adecuadamente, es que la pérdida de peso, que será muy considerable, como en la mayor parte de los casos, disminuirá la resistencia a la insulina, mejorará el control de la diabetes y reducirá notablemente las dosis que actualmente necesita de insulina. Por tanto, necesitará un reajuste de su pérdida. Un reajuste, pero probablemente, si la indicación está adecuadamente realizada, como imagino que lo estará, en positivo. Marta nos pregunta qué precauciones debe tener para ir al dentista. Para ir al dentista, la precaución más importante es un control de la glucemia adecuado con valores inferiores a 250 miligramos de decilitro. Si no, probablemente se retrasará su intervención. Por lo tanto, primero, si tiene un cuadro de infección asociado a su problema dental, consulta con su médico y con su dentista para tratamiento antibiótico antes de ningún tipo de intervención. Segundo, controles, autoanálisis más frecuentes y controles más estrictos de la glucemia antes de la intervención. Y tercero, implicación del dentista en su proceso de diabetes, no solo odontológico. Muy importante, es decir, que cada profesional también apoye el control y el tratamiento adecuado de la diabetes. Hay una pregunta, dice, ¿por qué se usa tan poco en España la monitorización continua de glucemia en pacientes hospitalizados? Y dice más, los postoperatorios deberían mejorar, como apuntan algunos estudios. Incluso su uso intraoperatorio en pacientes con diabetes podría aportar grandes dosis de información durante la intervención. Esta pregunta nos la hace Daniel Royo. Sí, yo pienso que es muy buena pregunta. La pregunta fundamentalmente está basada en qué pasa con la diabetes intrahospitalaria. Efectivamente, ya sabemos que más del 20% de las personas que actualmente están hospitalizadas en nuestros hospitales padecen diabetes. Y es verdad que necesitamos desarrollar acciones para mejorar el control de las personas con diabetes hospitalizadas, porque requieren tratamientos específicos y evaluaciones y monitorizaciones específicas. Por lo tanto, este es un reto para el plan y que vamos a abordar con total prontitud. Ya hemos desarrollado algunas acciones y protocolos de atención a la diabetes hospitalaria, pero creo que es necesario trabajar aún más en ello.
Como ven, el plan de diabetes está pendiente de las necesidades de nuestros pacientes, con planes en marcha o con planes futuros en ese sentido. Tenemos varias preguntas sobre el tema de la discriminación de las personas diabéticas en las empresas, del estigma del paciente diabético, ¿no? El otro día había una persona que escribía en nuestro blog que decía: soy diabético y no lo voy a contar, me van a hacer una entrevista de trabajo y no lo voy a contar por eso no me contratan. ¿Qué nos podría decir sobre el tema, ¿no?, del estigma, de la discriminación del paciente diabético? Sí, este es un reto muy importante para los profesionales, para las autoridades sanitarias, para las empresas y para la sociedad en general, ¿no? La mayor parte de las personas con diabetes, en la mayor parte de las profesiones, pues no tienen ningún problema para seguirla ejerciendo, ¿no? Hay algunas personas, por ejemplo, pues conductores de autobuses, de trenes, pilotos de aviones, que padecen diabetes y pueden tener requerimientos especiales. Generalmente el mayor problema proviene por el riesgo de desarrollar hipoglucemias. De nuevo, las hipoglucemias. Muchos pacientes, un porcentaje muy importante de personas con diabetes, no tienen riesgo de hipoglucemia porque están realizando tratamientos que no inducen hipoglucemias. Pero hay un porcentaje notable que sí. Todos los pacientes con diabetes tipo 1 y alrededor de un 30% de los pacientes con diabetes tipo 2. De nuevo, si el paciente con el certificado del profesional aseguran que el riesgo de hipoglucemia grave es prácticamente mínimo y que el paciente durante años asegura un control adecuado de la diabetes con un riesgo de hipoglucemia grave que conlleve repercusión para terceros prácticamente nulo, las posibilidades de estigmatización quedarían muy reducidas. Por lo tanto, de nuevo, todos tenemos que trabajar en ello y hemos avanzado mucho, por ejemplo, en la obtención del carnet de conducir, en la aceptación en muchos trabajos, en la consideración del informe del profesional y en la colaboración con todas las entidades implicadas en ello, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, profesionales, pacientes, administración sanitaria, empresas y sociedad en general, estamos comprometidos en este reto de la estigmatización de cualquier problema en salud en general y de la diabetes en particular. Preguntan Juan Antonio Belén si tienen denuncias sobre el tema de pacientes diabéticos estigmatizados y qué se hace desde el plan en ese sentido. Hemos tenido algunas, pero fundamentalmente con dificultades para la concesión del carnet de conducir. Casos de discriminación en el trabajo muy aislados, ¿no? Y yo creo que más bien por falta de conocimiento de lo que supone la diabetes que por limitación realmente de la persona con diabetes para desarrollar su trabajo. Muy bien, casi para terminar, ya no. Hay varias preguntas sobre el tema de la reutilización de agujas, de qué peligro tiene. Nos lo pregunta Angustias. Preguntan cuántas veces se puede utilizar una jeringuilla. El tema del pago por las jeringuillas, nos preguntan el tema de la diferencia por comunidades autónomas en cuanto al tema de la uso, no, la reutilización o del pago de las jeringuillas. ¿Qué nos podría decir sobre el tema? Un poco qué tiene previsto en Andalucía el plan sobre ello. En general, nosotros recomendamos la utilización de plumas de insulina, de bolígrafos de insulina, en lugar de jeringuillas, por temas de seguridad, de higiene, de manipulación, de comodidad, de todo. Y habilitamos recursos para ello, ¿no? En segundo lugar, las agujas no recomendamos que se reutilicen. Las agujas deben de ser
de un solo uso. Es verdad que con mucho cuidado, con mucha precaución, manteniendo unos criterios de higiene máximos, una aguja se puede reutilizar hasta 3 veces, pero nosotros recomendamos que sea de un solo uso. Esto significa menor tasa de infecciones y menos dolor con la inyección. ¿Y sobre las tiras reactivas, qué preguntan también? Sobre las tiras reactivas, pues hemos diseñado un programa de utilización de tiras reactivas basado en la evidencia científica disponible, en la mejor evidencia científica. Es decir, nosotros hemos recopilado las evidencias que hay sobre la utilización de tiras reactivas para el autoanálisis, dependiendo de las características del paciente y del tratamiento que realiza. Y en base a esto hemos establecido el número de tiras reactivas ideales para una persona con diabetes, dependiendo de esta característica. Por lo tanto, habrá personas con diabetes que no requiera la utilización de tiras reactivas, puesto que su utilización no ha demostrado que en esa persona, con esas características, con ese tipo de diabetes y con ese plan de tratamiento, el autoanálisis reporte ningún tipo de beneficio, pero sin embargo en otros casos pues la persona requerirá 7, 8, 9 o incluso indefinidos autoanálisis, y por lo tanto hay personas en los que no recomendamos autoanálisis y hay otros en los que lo dejamos abierto a criterio del profesional y de la capacitación del propio paciente para determinar el número. Bien, yo creo que hemos dado un repaso a la diabetes muy amplio, hemos visto tipos, hemos hablado de las complicaciones, hemos hablado de la prevención, hemos hablado del control, hemos hablado de los consejos. Es evidente que es fundamental trabajar el tema de un buen estilo de vida, una cultura mediterránea, sobre todo para determinados tipos de pacientes diabéticos, pero en general todo ayudará a un mejor control, que es fundamental un control. Y para terminar, una última pregunta. Carlos nos dice, ¿por qué es tan difícil ser diabético? Dice, porque con tantas cosas que tiene que tener en cuenta, si hago ejercicio, si como tal o cual, ¿por qué es tan difícil ser diabético? También depende del tipo de diabetes, porque si el 30% de las personas no saben que tienen diabetes, les resultará facilísimo tener diabetes porque lo desconocen. Pero esto sería muy importante que lo supieran. Sería muy importante que lo supieran. Efectivamente, hay determinado, más que tipo de diabetes, personas con diabetes que denominamos inestable, con diabetes de muy difícil control, de muy difícil manejo. Es verdad que para ello tenemos recursos, no solo la multiinyección, los nuevos análogos de insulina, tanto lentos como ultra rápidos, las bombas de insulina, incluso los trasplantes, pero es verdad que hay personas en los que el nivel de implicación en el control de su diabetes es máximo y por lo tanto sí que hay un nivel de exigencia muy importante. Hay otros muchos casos que el nivel de implicación realmente no supone tanto, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Carlos en que para determinado porcentaje de personas con diabetes, que puede ser igual un 20% o un 25%, el nivel de implicación en su proceso ha de ser máximo, si no la diabetes le repercutirá en su calidad de vida de forma notable. Como ven, y todo eso con un plan de diabetes que trabaja para mejorar la atención día a día de los diabéticos. La verdad es que tenemos una suerte hoy de tener a un experto en diabetes como el doctor Aguilar, un experto que agradecemos que haya estado con nosotros, que nos haya dado luz a tantas cuestiones, que espero que hayan sido de utilidad para nuestros pacientes que están en Andalucía, en el resto de España y también en América Latina, que también agradecemos que pacientes de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Uruguay se hayan puesto en contacto con nosotros, también de México, me comentan. Que sepan que Andalucía tiene un buen plan, muy buen plan, que trabaja para la mejora de los pacientes diabéticos, ejemplo para todos los planes en España, y que desde la Escuela de Pacientes ponemos un granito de arena para ayudar a que los pacientes, trabajando siempre en consonancia con los profesionales del mundo de la diabetes. Muchas gracias, doctor Aguilar. No sé si alguna cuestión más para terminar que quiera comentar a nuestros pacientes que ahora
han estado con nosotros en este video chat. Nada, pues muchas gracias por la invitación y la oportunidad, la oportunidad que nos ofrece, ¿no?, de difundir nuestras actividades. Y yo, para finalizar, simplemente lanzar el mensaje de que la diabetes es un reto importantísimo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo, pero que es un reto para toda la sociedad. No es un reto solo para las personas con diabetes, que han de asumirlo en primera línea, puesto que les afecta a ellos directamente, pero sin duda es un reto que implica a todos los elementos sociales. Muy bien, pues seguiremos. El tema de la diabetes es un tema fundamental para nosotros y seguiremos haciendo este tipo de entrevistas por el tema de la diabetes. Hemos tenido muchas preguntas, pero eso significa que hay mucho interés y muchas ganas de saber más, porque, ya decimos, el papel del paciente es fundamental para el control, para un buen control y para mejorar la actividad, el control y el hecho de prevenir cualquier complicación de la diabetes. Muchas gracias, doctor Aguilar, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a nuestros pacientes y espectadores. Gracias, muchas gracias.